Estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a otro video de estadística aplicada. En este caso seguiremos trabajando con la temática de los números índices. Vamos a trabajar con el ejercicio número 3. Nos dice, habiendo interpretado las variaciones, cosa que hicimos en el video anterior, en el ejercicio número 2, se solicita analizar los índices de precio al consumidor mensuales, junto con el resumen ejecutivo provisto por el INDEC utilizado en el ejercicio anterior. Y tenemos al detalle del índice para cada uno de los meses, desde julio del 2019 hasta julio del 2020, ambos meses incluidos, ¿sí? En base al análisis de la información anterior, nos solicitan 1. Determinar el índice de precios para julio del 2020 con base en julio 2019. B. ¿Qué relación existe con la variación interanual observada en el resumen ejecutivo del ejercicio número 2? Y el punto 2 será determinar e interpretar variaciones promedio, ya sea semestral, trimestral y mensual. Bien, vamos a empezar con el inciso 1A, que dice, determinar el índice de precios para julio del 2020 con base en julio del 2019. ¿Sí? Hemos aprendido, ¿sí?, que para determinar este índice, la simbología, que ponemos como subíndice luego de identificar la I mayúscula, vamos a poner el periodo base, punto y coma, y el periodo bajo análisis, ¿sí? Pero la lectura, recordamos, será al revés. El índice para el periodo bajo estudio en relación o con base en el periodo base, ¿sí? Entonces, en este caso sería el índice, ponemos la simbología, escribimos julio del 2019, que es el periodo base, punto y coma, julio del 2020, que es el periodo bajo análisis. Leemos el índice para julio del 2020 con base en julio del 2019 va a ser igual a, recordamos, un índice simple surge como el cociente entre lo que estemos analizando para el periodo bajo estudio sobre la misma unidad que estemos analizando para el periodo base. En este caso serán los precios, que es lo que estamos analizando, para julio del 2020 sobre los precios para julio 2019. Los precios de esta canasta de bienes representativa del consumo promedio de los residentes en el país. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar el precio, el índice de precios para julio 2020 y el índice de precios para julio 2019. Veamos. El índice de precios para julio del 2020 es de 328,2014 y para julio del 2019 será, vamos a pintarlo de otro color, 230,494. Tomamos esos dos números, cuidado cuál ponemos en cada lado. Recuerden que el periodo bajo análisis es julio del 2020, 328,2014 será el numerador y será dividido 230,494 en los mismos precios, pero en el periodo base, ¿sí? Veamos que hacemos ese cálculo y el índice nos da 1,424. ¿Bien? 1,424. Vemos qué nos dice el enunciado. El punto B, ¿qué relación existe con la variación interanual observada en el resumen ejecutivo en el ejercicio anterior? Bueno, ya sabemos que el índice es el insumo necesario para poder calcular una variación, dado que la variación es el índice obtenido menos la unidad, luego multiplicado por 100 para expresarlo en porcentaje. En este caso, si quisiéramos sacar la variación acaecida en ese periodo de tiempo, vamos a decir 1,424 menos 1 me da 0,424, positivo. Multiplicado por 100 me da un 42,4%. ¿Sí? Este 42,4% me estaría indicando el aumento de los precios de esta canasta de bienes representativa del consumo de los hogares del país, ¿sí?, en julio del 2020 en relación a julio del 2019. ¿Sí? Hay que decirlo despacito para no confundirse los años. ¿Estamos bien? Este porcentaje de 42,4% nosotros lo hemos visto ya. ¿Dónde lo vimos? Si es lo que nos pide. ¿Existe alguna relación con el resumen ejecutivo que hemos visto? Veamos un poquito el resumen ejecutivo. Fíjense, este 42,4% lo hemos visto por aquí, ¿sí? Fíjense que este dato nos mostraba la variación interanual y en el ejercicio anterior dijimos que este 42,4% era el aumento de los precios de
los bienes y servicios que consumen los residentes del país, utilizada esa canasta para este índice, en julio del 2020 con respecto a julio del 2019, ¿sí? Que es la variación interanual que hemos interpretado. Ahora hemos visto cómo se ha calculado este 42,40%. Volvemos al ejercicio 3. El punto 2 nos dice determinar e interpretar variaciones promedio. Primero semestral, luego trimestral y luego mensual. Bueno, vamos por partes. El inciso 2, vamos a empezar con las variaciones promedio semestral. Recuerden que hemos probado y verificado que los promedios para los índices, debido a su efecto acumulativo, se determinan a través de la media geométrica, promedio geométrico, no el aritmético, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros tenemos el índice que se ha calculado de julio del 20 en relación a julio del 2019 base, quiere decir que hay un año, ¿sí? Vamos a decir, la variación promedio semestral será el índice que nosotros determinamos, y como es un promedio, dijimos, media geométrica, y tenemos que determinar cuántos semestres hay en ese periodo de tiempo. Si de julio del 20 a julio del 19, o al revés, existe un año, ¿sí? Entonces, ¿cuántos semestres hay? 2. Entonces, el índice de la raíz será raíz cuadrada, raíz de 2, raíz cuadrada. Entonces diremos, el índice promedio semestral para julio del 20 con base en julio del 19, que acuérdense que escribimos primero el periodo base y luego el periodo bajo análisis, cuando lo escribimos, pero lo leemos al revés, va a ser la raíz cuadrada del índice que determinamos, es decir, la raíz cuadrada de 1,424. Cuidado que es la raíz cuadrada del índice, ¿sí? Raíz cuadrada del índice. Raíz cuadrada de 1,42,4 me da 1,1933. Luego calculo la variación. Hago la variación 1,1933 menos 1 me da 0,1933 positivo. Multiplicado por 100 para expresarlo en porcentaje, 19,33%. Interpretemos. Los precios del conjunto de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares en el país, los precios de los que estamos trabajando, aumentaron, dado que la variación fue positiva. ¿Cuánto aumentaron? Un 19,33%. Pero cuidado, ese aumento 19,33%, aprendimos que no puede faltar en la interpretación la palabra promedio y la periodicidad del promedio, que en este caso es semestral. Promedio semestral en el mes de julio del 2020 con respecto al mismo mes del 2019. Este razonamiento lo vamos a volver a aplicar en las variaciones que siguen. Variación promedio trimestral, ¿sí? Vamos a sacar una raíz enésima del índice de 1,424 que hemos determinado, y si queremos saber promedio trimestral, tenemos que pensar cuántos trimestres hay en el periodo considerado. Dado que el periodo es de un año, ¿sí? Hay 4 trimestres, ¿sí? Cuidado con esto. ¿Cuántos trimestres hay? 4 trimestres. Por lo tanto, el promedio trimestral será la raíz cuarta del índice que determinamos para todo el periodo completo. Entonces, el índice promedio trimestral para julio del 2020, con base en julio del 2019, es la raíz cuarta del índice 1,424. Quiere decir que nos da 1,0924. Luego, calculamos la variación. 1,0924 menos 1, eso me da 9,24 positivo. Multiplicado por 100, 9,24%. Interpretemos. Nuevamente, los precios del conjunto de los bienes y servicios representativos del consumo de los hogares en el país, lo que estamos estudiando, ¿sí? Aumentaron un 9,24%, recordar promedio y la periodicidad que es de trimestral, ¿sí? ¿Cuándo promedio trimestral? En el mes de julio del 2020 con respecto a julio del 2019. Si esto quedó claro, va a ser fácil poder determinar la variación promedio mensual, que es lo último que nos pide este inciso. Decimos, ¿cuántos meses hay en el periodo considerado? 12 meses, ¿sí? Es un año, entonces hay 12 meses. Por lo tanto, vamos a decir que el índice promedio trimestral, mensual, índice promedio mensual, ya estamos aquí abajo, para julio del 2020, con base en julio del 2019,
será la raíz 12 de el índice 1,424, es decir, 1,0299. Ese es el índice promedio mensual. La variación promedio mensual será el índice 1,0299 menos 1, me da 0,0299 por 100, 2,99% positivo. Interpretamos, como siempre, no nos olvidemos. Los precios del conjunto de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares en el país, es decir, lo que estamos estudiando, aumentó un 2,99%. 2,99% promedio mensual. Promedio mensual, ¿sí? En el mes de julio del 2020 con respecto al mismo mes de 2019. No nos olvidemos acotar de qué periodo estamos hablando, porque si no ponemos el periodo para julio del 2020 con respecto a julio del 2019, podría haber sido para cualquier otro momento en el tiempo y no es así, ¿sí? Bien, espero que les haya sido útil este video. Nos vemos pronto con otro video.